Buenas tardes, continuamos con nuestro discipulado en la lección número 11. Qué bendición poder compartir nuevamente contigo de aquello que hemos ido cada día aprendiendo, hemos ido interiorizando un poco más acerca de las escrituras, que es muy importante profundizar en las escrituras, porque a través de ellas nosotros tenemos un camino diferente que recorrer, porque con ellas hay una instrucción diferente. Te animo a que sigas, no te quedes, sigue, anímate, sigue avanzando, haz que otros también puedan escuchar este discipulado, también puedan hacer este estudio contigo, compártelo con otras personas, dale ahí copia el enlace y compártelo con tus amistades en Facebook, en Twitter, aún en WhatsApp puedes hacerlo, donde tú tengas, por las redes sociales donde tú tengas acceso. Hoy el tema de la lección número 11 es la vida de Jesús. Nuestra meta es conocer la vida e identidad divina de Jesús. Esa es la meta de nosotros como creyentes. Conocer cada día la identidad de Jesús, cómo era Él, y aprender de Él, de los ejemplos que Él dejó, para que nosotros podamos tener una vida diferente. Porque a través de su ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice los evangelios, retratos de la vida de Jesús. Los evangelios, son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, un ex recaudador de impuestos y discípulo de Jesús. Marcos, un joven seguidor de Jesús, entrevistó a Pedro. Lucas, un doctor e historiador, entrevistó a María y los apóstoles. Juan, un discípulo íntimo de Jesús. Vuelvo y te lo repito. ¿Quién era Mateo? Un ex recaudador de impuestos y discípulo de Jesús. Marcos, un joven seguidor de Jesús que entrevistó a Pedro. Lucas, un doctor e historiador, entrevistó a María y a los apóstoles. Juan, un discípulo íntimo de Jesús. Evangelios sinóptico Mateo, Marcos y Lucas son parecidos a su estilo cronológico. Estos son libros que son muy parecidos. Y Juan, diferente a los otros 3, es más filósofo. Enseña más de la naturaleza divina de Jesús e incluye enseñanzas que no aparecen en los otros 3. A mí, en la parte que yo puedo resaltar de Juan, es que Juan cuenta las cosas así como nosotras las mujeres las contamos, con pelos y señales. A ti y a mí nos gusta que nos cuenten las cosas como son. A veces viene alguien a contarnos algo y le decimos, pero ay no, explícame mejor, que yo así no te entiendo. ¿Cómo te fue? Bien. No, tú quieres que te digan qué pasó en el día, qué sucedió en esos momentos, que te expliquen. Así, de esa manera, Juan explica también la vida de Jesús con muchos detalles que son fáciles de comprender. ¿Cómo sería el Mesías? ¿Qué esperaba la gente? Esa es una pregunta. Un conquistador, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono, del trono de David, y sobre su reino desde ahora y para siempre. Eso lo encuentras allí en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Por siglos los israelitas esperaban el cumplimiento de la profecía así: el gran Mesías para salvarnos. Durante siglos los profetas habían prometido que vendría un gran rey como David para conquistar a los enemigos de Dios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sería el rey del mundo entero, establecido un mundo de paz, gloria y gozo. En aquella entonces los romanos admiraban sobre Israel y dominaban sobre Israel. Así que los judíos esperaban un salvador político para salvarlos del dominio de los odiados romanos. Pero ¿quién hubiera esperado a alguien como Jesús?
Mientras que ellos pasaban por todo ese tiempo, ¿qué querían ellos? Un gobernador, querían a alguien que viniera como mejor dicho, en la gran carroza, en el gran carro en este tiempo, o en el carro último modelo, en lo mejor del mundo, que viniera alguien bien vestido. Eso era lo que esperaban, pero no esperaban que viniera Jesús como vino, de una forma tan humilde, en un pesebre, y de la forma en cómo vivió, hijo de un carpintero. Jesús le respondió a todos: pero un pesebre, un carpintero, un hombre pobre y humilde, un amigo de prostitutas y ladrones, una crucifixión terrible y muerte. Nadie esperaba que antes de la gloria venidera, el sufrimiento antes del trono, una cruz. Absolutamente nadie esperaba a alguien como Jesús. Nadie se imaginaba que el hombre que iba a venir era así como el que vino. Un hombre humilde que se sentara con las rameras, que hablara con el drogadicto, que hablara con aquel que estaba pasando necesidades, que visitara la casa de aquel que no tenía dinero. Y lo peor de todo esto, como ahorita hablaba con mi esposo, Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no tenía nada, teniéndolo todo, porque era el dueño de todo, pero no tenía nada. Entonces todo el mundo esperaba a alguien que viniera como en una nube, como que en una explosión. Y de hecho, yo quiero contarte algo. Cuando le hablamos a la gente de recibir a Jesús en el corazón, las personas tienen temor de que suceda algo diferente. Piensan a veces que va a suceder como una explosión, como que va a venir un rayo y les va a caer encima. Todas estas cosas se imaginan en el instante. ¿Y qué va a pasar conmigo? Pues yo lo único que les digo es, lo único que va a pasar contigo es que tu corazón va a cambiar. Va a ser transformado, porque ya nunca más vuelves a ser igual. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, nunca más vuelves a ser igual. Nunca más vuelves a ser el mismo, porque Él hace un cambio renovador en tu vida. ¿Qué significa el nombre de Jesucristo? Cristo es un título como presidente o licenciado o su majestad. El título El Cristo significa el ungido. En aquella época se les ungía a los reyes con aceite para designarlos como el rey escogido y dotado con el Espíritu de Dios. La palabra Mesías es una palabra hebrea que también significa el ungido. Su nombre Jesús, escribe todas estas noticas, que todo esto te va a servir. De pronto en el momento tú dices, no, ¿y esto para qué? Pero todo esto es necesario que lo aprendas, que lo aprendamos, porque todos debemos pasar por un proceso de aprender. Porque cuando tú tienes el conocimiento de algo, es más fácil para ti ponerlo en práctica. Pero cuando tú no tienes el conocimiento de nada, es donde tú dices, no sé qué hacer, qué rumbo tomar, no sé para dónde ir ni cómo moverme. Porque no tienes algo ya establecido en tu vida, porque no lo sabes. Cuando uno no sabe algo, es difícil que lo podamos hacer. Su nombre Jesús en griegos significa Jehová salva. Su título el Cristo, griego Mesías, y hebreo el ungido del rey. El bautismo de Jesús, Dios lo identifica como el Mesías. Visualiza a un profeta loco vestido con pieles de animales, con los ojos de fuego, clamando en el desierto: arrepiéntanse, preparen el camino para la venida del Señor. Jesús viene como cualquier otro hombre hebreo, el pueblo, para ser bautizado por Juan el Bautista. Una paloma desciende y hay voz de los cielos, y el Señor mismo lo unge y lo declara el Rey, Hijo de Dios. Cuando está allí en el desierto, cuando Juan está en ese lugar, o sea, ponte a pensar, ese hombre loco allí, vestido con pieles y
Me imagino la forma como estaba vestido Juan, porque así lo describe la palabra. Lo veían y todo el mundo diría, este loco, ¿quién es? Y él decía, voz del que clama en el desierto, enderezad el camino, seguir las sendas del Señor. Y empezaba a gritar por todas partes. Y era como un loco para la gente. Y resulta que este hombre loco para la gente era el hombre escogido por Dios para ungir, para bautizar a Jesús. Y cuando Jesús viene caminando, él lo unge. Juan pensó que Jesús lo iba a ungir a él. Cuando está allí le dice, se agacha y él le dice, no, tú eres el que me vas a ungir a mí. Y Jesús se arrodilla, se postra en ese lugar y hay una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Es un sello que vino una voz desde los cielos y confirmó que era su Hijo, confirmó que Él era el Rey y que Él había venido para transformar el mundo, confirmó que había alguien que había venido con un propósito eterno. El ministerio de Jesús, su mensaje, el evangelio de las buenas noticias. ¿Cuál es tu mensaje en este día? ¿Cuál es el mensaje que estás llevando a las otras personas? ¿Qué es lo que estás enseñando y de quién estás hablando tú? Porque para eso vino Jesús, para hablarnos de las buenas noticias, de las buenas nuevas, para darnos un mensaje diferente. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús enseñaba con autoridad a la gente. Eso lo encuentras allí en Mateo capítulo 7, versículo 29. La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso lo dice allí en Mateo, dice que la gente le admiraba por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, Jesús enseñaba con seguridad. ¿Cómo tú le enseñas a la gente? ¿De quién le hablas tú? ¿O cómo te acercas a esas personas a contarle de Jesús? ¿Cómo les hablas a ellos de Dios? ¿Cómo te acercas a ellos? Dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Todos nosotros debemos acercarnos y enseñar la doctrina con seguridad, porque debes tener autoridad de lo que estás hablando. Porque Jesús transformó tu vida, mi vida, nuestra vida. Y cuando Él la transforma alrededor de nosotros, se forma autoridad y firmeza, porque podemos hablar de ello. Si Él ha hecho milagros en tu vida, tú puedes compartir de esos milagros, hablarle a otros de lo que Él hizo contigo y de lo que Él te enseñó a ti. Tú puedes hablarle a los demás de lo que Él ha hecho contigo, porque con seguridad lo has vivido, lo has visto. Yo te invito a que tú en este tiempo recapacites y empieces a buscar nuevamente los milagros de Dios. Muchas veces nosotros necesitamos ver la gloria de Dios para poder hablar de Él. Y las circunstancias difíciles son las que nos ayudan a mostrar esa gloria. Porque si todo en tu vida está bien, no necesitas a Jesús. No necesitamos que Él haga milagros. Entonces, ¿de quién hablarías si todo está bien? Pero cuando hay una dificultad, cuando tienes un problema, cuando te acercas a Él con dificultades y le pides a Él que haga un milagro, tú con autoridad puedes ir a otros, que el milagro que hizo en ti lo puede hacer también en esa persona. Porque Él es soberano, es eterno y puede hacerlo otra vez. Contaba cuentos, parábolas, comparaciones a la vida diaria. Jesús no hablaba cosas que no existían. Siempre las comparaciones las hacía de lo que estaban viviendo diariamente. Contaba y hablaba en parábolas muchas veces para que viendo, vean y oyendo no entiendan, decía Él. Porque sus ojos espirituales todavía no habían sido abiertos. Comparaciones hacen lo espiritual más comprensible a personas sencillas que tienen el corazón abierto para aprender. Cuando tú le hablas a Jesús, cuando tú le hablas a otros de Jesús, lo corrijo, cuando tú le hablas a otros de Jesús, pero le hablas de cosas que son reales y que están en este tiempo, no te remotas por allá en aquello que sucedió cuando nadie existía de nosotros, cuando no estábamos nosotros. Cuando tú le hablas de lo presente, de lo que está sucediendo en estos momentos, entonces todos te pueden comprender lo que estás enseñando porque lo estás trayendo a este tiempo.
sin salirnos de las Escrituras. Dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Parábolas de la familia y el hogar. El reino de Dios es, como les dijo él, un hijo rebelde que deja la casa. Otro hijo envidioso y amargado dentro de la casa. Una mujer que pierde una moneda valiosa. Miren esto, cosas muy, muy sencillas y que están en nuestro diario vivir. Dice un amigo molesto que pide pan en la noche. Un ladrón que viene en la noche. Cosas que tú y yo podemos entender. Así les hablaba Jesús de la familia y el hogar y hablaba del reino de Dios que estaba cerca en nosotros, en nuestro tiempo y ahora también puede estar. También les hablaba parábolas con respecto a la agricultura, el trabajo. Y el reino de Dios es como, decía él, un pastor que pierde una oveja, un empleado deshonesto, un árbol que no da fruto, un empleado perezoso, un constructor tonto que edifica sobre arena, varias clases de terrenos y semilla, una pesca mixta, peces buenos y malos, división entre ovejas y cabras, cosas que tú y yo sabemos que existen, pero las traía a colación, las traía siempre, las tenía presente. No se salía de lo que nosotros vivimos cotidianamente. Predicaba también sermones. El más famoso es el Sermón del Monte. Allí lo encontramos en Mateo 5:8. Daba profecías en Marcos 13 y Mateo 25 lo puedes encontrar. Profetizaba de la destrucción de Jerusalén, el fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Él predicó de todo esto que estamos viviendo en estos momentos, en aquel tiempo, que Él iba a venir una segunda vez y así se está cumpliendo lo dicho por las Escrituras. Jesús llama a sus discípulos, o sea, Jesús no trabajó solo. Tenía un entrenamiento intensivo con las personas que estaban a su lado, en este caso los discípulos, con aquellas personas que compartía con él. No con aquellas personas que le seguían, porque hubieron muchos que le seguían, había multitudes detrás de Jesús, pero no a todos ellos le enseñó el reino. Él les hablaba de la palabra y les daba la semilla, pero los que tuvieron el entrenamiento intensivo fueron los que estaban con él, los discípulos que él escogió, que escogió Dios a través de Jesús. Jesús no ministraba solo, llamó a un grupo de hombres humildes para servirle y aprender de él. Se llamaban los discípulos, andaban con Jesús, comían con Jesús, peleaban con Jesús, se contagiaron de Jesús. Cuando tú respiras lo que Jesús quiere que respires, hablas lo que Jesús quiere que hables, es porque estás lleno de la presencia de Dios. Es porque tú has dispuesto tu vida para aprender cada día más de Él. Y no quieres cambiarle lo que Él te ha enseñado, que es para vivir y vivir eternamente y vivir en santidad, vivir mucho mejor de lo que has vivido hasta ahora. Jesús hace milagros y liberaciones también. Los milagros demuestran la identidad y autoridad de Jesús, proclaman el reino de Dios que ha llegado. A través de los milagros, Jesús mostró la manifestación de la grandeza del Padre. A través de los milagros, la gente pudo conocer quién lo había enviado y el poder del que lo había enviado. Porque a través de los milagros, Jesús manifestó la gloria de Dios aquí en la tierra. Y tú y yo también somos llamados a hacer milagros en el nombre de Él, porque los milagros los hace Él. Y Él nos usa a nosotros para que aquí en la tierra abramos nuestra boca, movamos nuestras manos, nos dirijamos a cada necesidad y puedan ver también la gloria de Dios, nuestros ojos y los ojos de aquellos por los que estamos clamando. Los milagros de Jesús: echó fuera demonios, tocó a leprosos, sanó a ciegos, sordos y mudos, cambió el agua en vino, multiplicó panes y peces entre miles, caminó sobre las aguas. ¿Qué más hizo Jesús? Restauró una oreja que fue cortada, calmó una tempestad en el alto mar, causó una pesca milagrosa. Si te acuerdas de esa gran pesca donde las redes no las podían levantar y tuvieron que ayudar para poder levantarlo, le hizo a Pedro sacar una moneda de la boca de un gran pez.
¿Qué más hizo Jesús? Levantó los muertos. Y dice la palabra que nosotros vamos a hacer mayores cosas que las que hizo Jesús. ¿Cuántas de esas cosas tú has hecho hasta el día de hoy? ¿Cuántas de esas cosas tú has visto que Dios te ha usado a ti? Jesús tuvo encontronazos con enemigos religiosos. ¿Cuáles fueron esos encuentros? Con los fariseos y con los escribas, líderes religiosos dedicados a obedecer la ley del Antiguo Testamento con pulcritud. Para eso eran ellos llamados, a obedecer el Antiguo Testamento con pulcritud, pero tú y yo sabemos que ellos no lo hacían de esa manera. Ayunaban 2 días de la semana, memorizaban las escrituras, obedecían la ley de la Biblia, inventaron a nuevas leyes, llegaron a ser orgullosos y legalistas, usaron su poder para oprimir a la gente y preservar su posición alta en la sociedad. Envidiosos de Jesús, lo acusaban de ser un zángano. A Jesús lo acusaban de eso, amigo de prostitutas, y llegaron al extremo de arrestarlo y usar a los romanos para crucificarlo. Hasta ese punto llegaron los escribas y los fariseos. Llegaron hasta el punto de crucificar a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros crucificamos a Jesús también? No hay necesidad que volvamos a coger a Jesús y lo clavemos en esa cruz. Sabes que muchas veces crucificamos a Jesús con nuestras acciones. Cuando dejamos de creer en lo que Él nos enseñó a nosotros, lo crucificamos cada día. Apartamos de nosotros la mirada de la meta real, de esa meta que te lleva a un fin verdadero y glorioso. De esa meta que hace un cambio en ti, que hace una transformación en tu mente y en tu corazón. De esa meta que te hace diferente y que tú puedes decir, Señor, verdaderamente, ¿quién soy yo para merecer tu gracia? Porque a través de esa palabra y de la intimidad con Dios, tú te das cuenta que cuando Jesús está presente, nos damos cuenta realmente que no somos dignos de acercarnos a Él. Pero nosotros lo hacemos y Él nos recibe con amor, nos recibe confiadamente delante de su presencia y nos da la oportunidad a nosotros de ser unas nuevas criaturas, de caminar diferente, de ser diferente, porque Dios es bueno y siempre tiene para nosotros la oportunidad de vivir y soñar y de ser transformado todo completamente de adentro hacia afuera. Somos diferentes y le damos la oportunidad a Dios de mostrar su gloria en nosotros, que somos seres que cometemos muchos errores. Pero aún así su amor eterno nos da esa oportunidad de que nosotros podamos llevar su gloria aquí en la tierra. Qué hermoso privilegio nos da el Señor, de que hablemos de Jesús donde vayamos y mostremos quién es a través de milagros y prodigios que hace Él a través de nosotros, que somos usados para eso. Yo te invito a que tú tomes el control de esto que Dios te entregó a ti, que seas también un discípulo, una discípula de Jesús, que aprendas a conocer las Escrituras y te quedes con nosotros en este estudio cada día más, para que tú puedas ser portador de algo nuevo para otros y que el Señor pueda usarte para cosas nuevas y ser un transformador y un trastornador de año 2020. Ya se está acabando el año 2020, pero este tiempo, sé un trastornador del tiempo que se ve y empieza a mostrar lo que no se ve, que eso es eterno. Hermoso, hermoso este discipulado. Espero que sigas con nosotros conectándote a estos discipulados, a estos estudios. Compártelo con tus amigos. Comparte este enlace, este link con otros de YouTube. Comparte nuestra página. Comparte con otras personas estos discipulados y sigue con nosotros. No te desanimes. Bendiciones. Recuerda que quien te habló es Isaura Quiseno Borja.